Muy buenas, bienvenidos a mi canal y hoy estamos de nuevo aquí con Psicología de la Perfección y nos vamos directamente al tema 3. Y bueno, ¿para qué más esperar, no? Espero que estéis todos bien, que estéis estudiando, que ya queda poco y bueno, mucha suerte siempre. Nos vamos al punto 1 directamente, que son las investigaciones de Hubel y Wiesel, ¿vale? Los tipos de células. Las células simples son las que tienen campos receptivos con una forma más complicada que la de las células ganglionares o las del núcleo geniculado del tálamo. Es su organización continua teniendo la estructura antagónica centro-contorno en la que tanto uno como otro puede ser excitador o inhibidor. La respuesta de la célula aumenta de forma lineal a medida que aumenta la cantidad de luz que cae sobre una zona excitadora o disminuye a medida que aumenta la cantidad de luz que recae sobre una zona inhibidora. La mayoría tienen campos receptivos alargados y responden preferentemente a líneas o bordes de una determinada orientación y posición de la retina. Según sean sus campos receptivos, las hay de varios tipos: los detectores de borde y los detectores de líneas o detectores de barras. Los detectores de bordes es la área excitadora en un lado y otra inhibidora en el otro lado. Los detectores de líneas o detectores de barras, sus campos receptivos tienen una zona central alargada que puede ser excitadora o inhibidora rodeada por zonas antagónicas. Líneas claras o oscuras. El tamaño depende de su posición en la retina con respecto a la fovea. Ahí son más pequeños que en la periferia. Y luego tenemos las células complejas, ¿vale? Que fueron las primeras en ser descubiertas y son las más abundantes. Tenemos unas diferencias con las simples, que serían que tienen campos receptivos algo más grandes, que no responde de forma específica a la posición de una línea, que es suficiente con que se mantenga la orientación, que son muy sensibles al movimiento y que su respuesta no es lineal. Y luego tenemos el modelo dentro de este hipotético de Hubel, que dice que la célula compleja se activa en su campo receptivo, sea estimulado por una línea con la orientación apropiada y esta excitación sea mayor si el estímulo se mueve a lo largo del campo receptivo de la célula compleja, ya que un número mayor de células simples disparará evitando el problema de la adaptación. Y luego tenemos las células hipercomplejas, que disminuyen su respuesta cuando la longitud de la línea que la estimula aumenta por encima de un límite. Es como si respondiesen mejor a líneas que presentan una terminación, por ejemplo, células de inhibición final, ¿vale? Y ahí aparecen grupos particulares de células simples como complejas que presentan una sensibilidad gradual a la presencia de una terminación. Luego tenemos la arquitectura de la corteza estriada, en concreto la organización retinotópica, que es la magnificación cortical y es una distorsión característica de la presentación retinotópica de la corteza estriada, debido a que la zona central de la retina ocupa un área más amplia en la corteza que la zona periférica. Columnas de dominio ocular. Esto es una organización de la corteza estriada en columnas relacionadas con el dominio ocular. Los resultados ponen de manifiesto una organización de la corteza en columnas, cada una de ellas formada por conjunto de células que responden a un ojo con preferencia del otro, y todas ellas organizadas de forma alternamente respecto al ojo dominante. Columnas de orientación. Es la característica principal de las células simples como de las complejas. Todas las capas de la corteza muestran preferencia por una determinada orientación excepto la capa 4. Orientación modular. Las 6 capas de la corteza están muy organizadas en módulos o hipercolumnas que se distribuyen de forma perpendicular a la superficie. El punto 2. La aproximación psicofísica. El análisis de la frecuencia espacial es el primer punto, ¿vale? Vamos a hablar de él. Es el análisis más elemental de los objetos que realiza el sistema visual, que es el de términos de componentes de frecuencia espacial. El patrón similar debe ser considerado como una onda compleja de intensidad luminosa que es analizada por el cerebro en términos de sus componentes elementales de frecuencia espacial. Las células de la corteza estriada llevan a cabo este análisis porque actúan como filtros espaciales. Algunos conceptos de la física sobre los que se sustenta esta teoría son el concepto de la frecuencia espacial, ¿vale? Que por muy compleja que sea una onda, existe la posibilidad de analizarla. Sería ondas sinusoidales. Un estímulo que varía en intensidad a lo largo de la dimensión horizontal con oscilación es de zonas claras y oscuras de igual amplitud, que se repiten en intervalos iguales. Enrejado. Si las transiciones entre zonas claras y oscuras son suaves y continuas, se denomina enrejado sinusoidal.
Si las transiciones son bruscas, se denominan enrejado de ondas cuadradas. Todo enrejado sinusoidal se considera por 4 parámetros fundamentales. 1. La frecuencia espacial. 2. La amplitud de la onda de un enrejado, que es mayor o menor, que es la mayor o menos intensidad luminosa de las zonas claras u oscuras. De aquí se deriva el concepto de contraste, que hace referencia a la diferencia entre las zonas claras y las zonas oscuras. 3. La fase, que es la oscilación de la onda sinusoidal en un momento determinado, que sirve de punto de referencia. La fase seno, ¿vale? Tenemos 4 fases. La fase seno, que es el comienzo, que es un valor positivo. La fase coseno, que es el valor positivo máximo. La fase antiseno, que es el sentido negativo. Y la fase anticoseno, que es el mínimo valor de amplitud. Y 4. La orientación, que sería el grado de desviación de la vertical, que presenta sus zonas claras y oscuras. Se suele expresar en grados a partir de la vertical y en sentido contrario al de las agujas de reloj. El análisis de Fourier propuso su teorema. Tenga la forma que tenga, se puede expresar de manera única como una superposición, una suma de ondas sinusoidales de frecuencias y amplitudes definidas. Los componentes de una onda cuadrada son ondas sinusoidales que guardan entre sí un conjunto de relaciones peculiares. Los componentes de frecuencia espacial baja proporcionan información sobre los aspectos globales de la imagen, mientras que los de alta frecuencia la proporción de los detalles, ¿vale? El análisis de Fourier como modelo nos proporciona un instrumento de análisis del estímulo útil, pero sin una significación psicológica particular. Se trata de asumir la existencia de un conjunto de receptores que responden diferencialmente a distintas frecuencias espaciales, de modo que las frecuencias espaciales altas serían procesadas por canales diferentes a los que procedan las frecuencias espaciales medias o bajas. ¿Vale? Voy a repetir de nuevo esta frase porque creo que me he liado, ¿vale? Se trata de asumir la existencia de un conjunto de receptores que responden diferencialmente a distintas frecuencias espaciales, de modo que las frecuencias espaciales altas serían procesadas por canales diferentes a los que procesan las frecuencias espaciales medias y bajas. Ahora sí. Evidencia experimental. Es necesario para determinar el umbral y es frecuente utilizar el método de ajustes como método psicofísico. Hay unas predicciones a partir del FSC, ¿vale? Es un instrumento valioso para poder explorar la posible existencia de filtros especialmente sintonizados a un determinado rango de frecuencias espaciales. Los posefectos de frecuencia espacial constituyen un fenómeno que proporciona buena información sobre la existencia y naturaleza de un distinto tipo de receptores. El punto 3 nos habla de la aproximación computacional. Dentro está el esbozo primario. En el esbozo primario dice que las características primitivas simbólicas de la imagen son 4 bordes, barras, terminaciones y manchas y parámetros fundamentales, como puede ser la posición, el tamaño, la orientación y el contraste. El punto de partida de esta fase es la imagen bidimensional, que es una representación analógica. El resultado es una representación simbólica formada por 4 tipos de características que describen los cambios de intensidad. El sistema visual se hace simbólico muy pronto, dando lugar a una descripción de la imagen reducida en comparación con la imagen original. El esbozo primario, bruto y complejo. Y vamos a hablar de unas conclusiones, ¿vale? La interpretación inicial de Hubel y Wessel sobre el funcionamiento de las células de la corteza cerebral se hizo en términos de detectores de características, entendiendo el término de forma simple, como la respuesta directa de una célula a la característica elemental del estímulo. Según él, para concluir el tema, Fourier habla de que las células de la corteza visual se interpretaron como filtros espaciales sintonizados a componentes elementales de frecuencias espaciales diferentes que llevaban a cabo una descomposición del estímulo a sus componentes de frecuencia espacial. Pronto se vio que las dos interpretaciones no tenían que ser necesariamente antagónicas y Marr obligó a pensar sobre la función de las células de la corteza estriada en un contexto más amplio que el de las teorías anteriores. Obligó a pensar en un contexto del procesamiento de la información. Por una parte dio la razón a las dos teorías y por otra parte no le dio la razón a ninguna. Los conceptos de filtros de frecuencia espacial y detectores de características son los conceptos fundamentales sobre los que se basa la gran parte de la teoría de la percepción de las formas en la actualidad, ¿vale?
Y bueno, hasta aquí os puedo decir de este tema. Espero que os haya servido para repasar, para tener una primera toma de contacto, para saber de qué va un poco el tema, para repasar últimos días, para leerlo, escucharlo mientras te duerme, para lo que quieras. Así que mientras más lo machaquemos, mucho mejor. Espero que os haya ayudado, igual que vosotros a mí. Muchas gracias. Y la única forma de apoyarme, ya sabéis que es suscribirme a mi canal. Muchos besos y hasta el próximo.